a los niños que nacieron después del 2000, los niños nacidos después del 2000, según ella, esa generación de cristal surge en el seno de una crianza respetuosa, ¿sabes? Donde los niños hay que respetarles todo lo que ellos quieran. No hay que decirles nada, hay que respetarles su espacio, hay que respetarle inclusive su decisión e incluso hay que respetarle lo que ellos creen o cómo ellos se ven o ellos se sienten. Y es allí donde nosotros, bueno, vemos todo este debacle que tiene nuestra sociedad, que honestamente cada noticia que nosotros vemos, cada inclusive red social que nosotros obtenemos algún tipo de información, nos damos cuenta que pareciera como que si esta sociedad cada día está peor, ¿verdad que sí? Cada día como que está más destruida. Incluso yo veía en estos días un jovencito de 13 años, un preadolescente, que asesinó a la familia entera, a la mamá, al papá y a su hermanito, porque le habían apagado el wifi para que se acostara a dormir. O sea, la mamá quiso poner su regla, ¿verdad? Decir, ya va, son las 2 de la mañana, todos los días este niño está despierto, 2, 3 de la mañana, no duerme, se levanta a las 2 de la tarde, no quiere estudiar, no quiere hacer nada en la casa, no colabora absolutamente con nada en la casa. Vamos a apagar el wifi, pues para ver si con esa medida el muchachito busca dormir. ¿Y qué pasó? Se rompió el niño. Esa generación de cristal se rompió porque es que la permisividad hace cosas como esta. ¿En qué sentido? En que cuando no se establecen límites, cuando no hay normas, cuando no existen reglas dentro de una familia, los resultados están que quien va a gobernar la vida de nuestros hijos no es necesariamente un padre guiado por la palabra del Señor, sino guiado por todas estas filosofías que nosotros tenemos en este tiempo, huecas, carentes de formación, carentes inclusive del carácter de un hombre o una mujer de Dios. ¿De qué? De ser responsables con nuestras generaciones, porque ahí es donde está. De hecho, uno de los temas que he estado ministrando en este año tienen que ver con eso. No es en satanizar ni estandarizar todo, pero es saber que hay cosas que serán hoy, mañana y siempre las mismas. Y la educación de los hijos es responsabilidad de los padres. No es responsabilidad de los maestros en la escuela, no es responsabilidad de los profesores en los liceos, no es responsabilidad de los profesores en las universidades, ni mucho menos de los pastores en las congregaciones. Porque ¿qué es lo que ha sucedido a lo largo de nuestras vidas? Que hemos buscado siempre responsabilizar a alguien de algo que es nuestra responsabilidad. Como por ejemplo, pastor, hable usted con mi hijo. Papá que tiene un niño de 12 años, que el niño ya está, mira, completamente rebelde. Entonces el papá, pastor, hable usted con mi hijo porque a mí no me hace caso, imagínense. Si no le hace caso al papá, ¿usted cree que le hace caso al pastor? Al pastor puede fingirle, ¿sabe, no? Y me he topado con situaciones donde cuando tú escuchas al hijo, tú dices, ya va, ¿y quién es el hijo y quién es el papá aquí? ¿O quién es el santo y quién es el diablo? Mire, estos son temas que sinceramente tocarlos afecta la sensibilidad de esa generación de cristal. Y te voy a hablar de una generación de cristal no del año 2000, porque yo soy del 76. O sea, quiere decir que yo no vengo de la generación de cristal. Pero ¿cuánta gente tenemos del 60 todavía sensibles que nada, no se les puede decir absolutamente nada? Porque es una cuestión tan tremenda que se ofenden. A mí nadie me va a decir cómo yo tengo que criar a mis hijos. Usted no me va a enseñar a mí. O sea, yo no te lo voy a enseñar a ti. Si no lo vas a querer aprender, no lo vas a aprender. Jamás. Porque mire, quien no quiere aprender algo no lo aprende. Y ahí es donde yo siempre voy. Vean, en clase, yo lo pongo así siempre, porque es que no solamente trabajo con adultos, trabajo con niños. Y entiéndase bien, niños. No estoy hablando de edad. Niños inmaduros.
que son los nuevos creyentes que llegan a buscar de Dios por X o Y situación de su vida. Eso es respetable porque hay gente que dice, no, la gente busca de Dios cuando tiene problemas. Ay, ¿cuándo lo vamos a buscar entonces? Todos los seres humanos tenemos necesidad, ¿sí o no? Ciertamente lo buscamos también cuando no tenemos problemas, ¿verdad que sí? O por lo menos no problemas graves, porque problemas siempre vamos a tener en la vida. Pero, ¿qué ocurre? Cuando llegan así, que están empezandito, y yo voy a buscar al Señor, porque es que, mire, yo tengo un problema de salud, tengo un problema de enfermedad, tengo un problema económico, tengo una situación familiar, tuve un sueño donde me estaba perdiendo, que se abrió el mundo, y se abrió la tierra, y me comió la tierra, y yo me morí, y me desperté en el infierno. Hay gente que llega así, hay gente que llega inclusive, oye, mi abuelita, ella está muerta, pero yo la vi, y se estaban cayendo las estrellas, porque de una u otra manera tienen una semilla de la palabra del Señor. Y está bien, llegan así. Pero ¿qué pasa con esa generación o con esas personas que son niños si no crecen? Si no crecen. Mire, están, pero no están. Están malcriados. Y no malcriados por el pastor, porque aquí es donde yo vengo. La familia. El problema siempre va a estar en la familia. Hay padres que me dicen a mí, pastora, hable con mi hijo por esto y por esto y por esto. Yo primero hablo con el papá. Cuéntame, ¿cómo son las reglas en tu casa? No, ese muchacho, él hace lo que quiere, qué tal, que no sé qué. Entonces el problema no es el hijo. Usted no supo ordenar la casa. Entonces cuando el muchacho crece, vean, de 2, 3 años, usted todavía lo domina, ¿verdad que sí? Le mete un jalón de brazo y ahí se queda. Cuando mucho usted lo lleva para el baño y le mete un pellizcón, ¿verdad que sí? Y de ahí sale el muchacho. ¿Sí o no? ¿Qué pasa con la generación de cristal? No le puedes hacer nada al niño. El niño, él no va a aprender así. Tú aprendiste así, vean. Pero ¿cuánto agradecemos una pela que nos ha hecho el papá una vez? Yo la agradezco. Al principio no la valoraba. Pues yo decía, mi papá no me quería, mi mamá no me quería, mi no sé qué. Mi hermano, mire, le voy a confesar esto. Cuando yo me salgo a mi casa, niña, yo no era una adolescente, yo era una niña. Y después cuando yo quise regresar, yo venía con un embarazo. Porque listo, salí con la barriga y ya le llevé a mi papá. Y ellos son los que tienen que ver por mí. Y no se trataba de que ellos me quisieran o no me quisieran. Ellos me dijeron, usted asume su responsabilidad. Y el que le embarazó, que asuma su responsabilidad. Tengo 4 hembras más y si yo a usted se lo permito, esta casa me la llenan de nietos. Y todas sin marido. Nos rompimos, nos morimos, no criamos nuestros hijos. Se murieron los muchachos. Y suena duro. Pero cuando usted estudia la Biblia, suena duro también, pero cada familia se hacía cargo de sus hijos. Y quienes no supieron criar a sus hijos, nosotros leemos sus consecuencias. Por ejemplo, el sacerdote Elí, ¿cuántos leyeron la historia de Primera de Samuel, comenzando el 1 y 2 capítulo? Una cosa horrible. El sacerdote Elí, sus hijos eran sacerdotes porque, bueno, así era que estaba constituido e instituido la ley. Que el sacerdote se venía el linaje completo y los hijos. ¿Y qué hacía Elí? Consentía todo lo que los hijos hacían, porque no quería incomodar a los hijos. Él no quería que sus hijos se sintieran incómodos. ¿Y sus hijos tenían prácticas religiosas? Claro que las tenían, porque incluso a ellos se les iba y se presentaba la ofrenda y ellos agarraban la ofrenda y se la comían lo que no se tenían que comer y todavía iban y la compartían con las mujeres que se acostaban allí mismo en el lugar donde no se debían hacer. ¿Y qué hizo Dios? Porque es que Dios es un Dios de orden. Agarró y cortó esa descendencia. Pero ese era en el antiguo, decimos nosotros. ¿Cuántas generaciones no tenemos cortadas nosotros ahorita? En esta generación. Cortadas por completo y no por Dios. No es por Dios, es por nosotros mismos.
Porque ya dejamos que nuestros hijos elijan. Mire, un muchacho de 30, 40 años, por supuesto que tiene que elegir la casa donde va a vivir. Pero no tener un muchacho de 30 años metido en la casa. ¿En serio? Pero ¿cuántos padres tenemos los muchachos con 30 años? Muchas veces para las 10 de la mañana. Mamá, ¿y el desayuno? Y se pone bravo porque no le dejaron el desayuno guardado. Entonces se para a las 2 de la tarde. ¿Dónde está el desayuno y el almuerzo? Se vuelve a ir para la calle, regresa a las 12 de la noche y hay que tenerle la cena guardada al muchacho. Porque eso es amor. No, eso no es amor. Eso es debilitar nuestra generación. Y es algo que, mire, en esta o en la otra, o si Cristo todavía no ha venido dentro de 2, 3 siglos más, vamos a entregar cuenta. Porque es una responsabilidad. No es solamente apagar el wifi. Es qué le estamos nosotros inculcando a nuestros hijos. ¿Cómo formamos el carácter de nuestros hijos? Hay papás que incluso dicen, ese muchacho tiene el carácter del papá. Y ojalá sea el papá Dios que está en los cielos. Porque cuando hacemos referencia del papá, es del papá que tiene maña, del papá que es gritón, del papá que es peleón. Eso no es un carácter fuerte, eso es debilidad de carácter. Amén. ¿Cuántos quieren aprender hoy? Amén. Mire, hoy escuchaba yo una palabra que el Señor nos permitió recibir en esta casa el año pasado, el 6 de julio del año 2025, el año de la edificación, y ella estaba titulada El peligro de la familiaridad. Mire, me gocé escuchando esa palabra. Hoy, yo no sé cuántos la recuerdan, pero esa palabra, hoy yo escuchándola, yo me gozaba mucho en el Señor porque es lo que nos viene ocurriendo durante mucho tiempo. Que nos hemos familiarizado tanto con las prédicas, nos familiarizamos tanto con las diferentes enseñanzas que ya creemos que lo sabemos todo, ¿verdad? Incluso allí yo hacía énfasis en una parte donde decía que cuando tomamos lo sagrado como común, como que, ay, yo no voy a ir este domingo al servicio porque ya yo sé de qué es lo que va a hablar la apóstol. Ella siempre habla de lo mismo, siempre menciona lo mismo. Y entonces hice énfasis en una frase que quiero traérselas hoy, porque de aquí es que vamos a partir el mensaje de hoy, y es que el antídoto contra la ignorancia es el conocimiento. El antídoto contra la ignorancia es el conocimiento, ¿verdad que sí? Pero el peligro del conocimiento es... ¿Cuál es el peligro del conocimiento? El creer que ya yo lo sé. Todo, todo. Mire, no sé si a usted le ha pasado, a mí eso me ha llegado a pasar. No digo que ya está listo, no, todavía. Cuando usted escucha a un predicador o cuando usted escucha inclusive a un profesor, a su papá, que usted dice, siempre me dice lo mismo, siempre me dice lo mismo, la misma cantaleta de todo el tiempo. Cuando escucha, por ejemplo, el tema, bueno, hoy vamos a abrir nuestras Biblias y abra su Biblia allí en Juan capítulo 3 y nos vamos a centrar en un solo versículo, en el verso 16. Como ya lo hemos leído, ya lo hemos escuchado, ya lo hemos predicado incluso, ya nos va a hablar que de tal manera nos amó Dios porque entregó a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, está bien. Ya lo escuchamos, pero eso lo vivimos realmente, de saber que Dios nos ama de tal manera. Porque si yo eso no lo experimento en mi ser, quiere decir que un día yo me siento amado y otro día no. Un día me siento condenado y el otro día no me siento condenado. Un día yo me siento que tengo una vida eterna y otro día siento como que se me acabó la vida. Entonces ahí es donde está nuestro error. Creer que lo sabemos todo. Aquí, ¿quién lo sabe todo? Yo hay muchísimas cosas que no sé. De verdad. Y no por falsa modestia o falsa humildad. Pero yo hay muchas cosas que desconozco. Muchas. Y que sinceramente
Cada día busco conocer. Pero he dedicado mi vida en este tiempo a conocer más a mi Dios. Ahora, ¿cómo yo lo conozco a Él? Conociéndome a mí. Mis acciones, mis actitudes, mis reacciones. Es donde yo digo, wow, Jesús no reaccionó de esta manera. Porque no es que cómo reaccionaría Jesús, no. Hay gente que dice, pregúntate cómo hubiese actuado Jesús en tal o cual situación. Ya está escrito. Nosotros sabemos cómo Él reaccionó. Nosotros sabemos con qué tipo de personas Jesús fue tajante. ¿Con quiénes Jesús fue muchísimo más compasivo? Aunque Él tenía compasión de todos, hay gente que nosotros leemos en las Escrituras con la que Jesús más inclinación tuvo. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que si Él no lo hacía, oye, esta gente era destruida por los mismos semejantes. Un caso específico que nosotros leemos, por ejemplo, en la Biblia, dice que cuando iba Jesús caminando hacia una de las aldeas, vio que venía un cortejo fúnebre. Y en este cortejo fúnebre era una viuda de Naín que traía a sepultar a su único hijo. A su único. No dice que ella traía al hijo primogénito, no, a su único hijo. ¿Y qué hizo Jesús en ese momento? Resucitó al muchacho. ¿Por qué Jesús resucitó a ese muchacho y no resucitó a otros? Porque Jesús sabía lo que significaba ser viuda en ese tiempo y Jesús sabía lo que era, aparte de ser viuda, quedarse sin el único hijo. ¿Quién iba a sostener a esa mujer? ¿Quién iba realmente a acompañar a esa mujer? ¿Quién iba a proteger a esa mujer? Entonces Jesús hace cosas como esa. Otro escenario también bien fuerte. Y lo digo porque es que, mire, después nos encontramos con otros que, si usted no está plantado en la palabra, usted dice, pero es que Jesús entonces tenía favorito. Mire, hubo un episodio de una mujer que fue hallada en adulterio. Y pudiéramos decir los fariseos, los religiosos de aquella época, que pueden ser los de esta época, podemos ser nosotros mismos, que andamos cortando, ¿sabes?, rabo y oreja, juzgando el pecado del otro sin ver el nuestro. ¿Qué hicieron? Se la llevaron a él y le dijeron, ¿qué harías tú? Porque la ley de Moisés dice esto y esto. Jesús se quedó callado. No se puso a discutir Biblia como mucha gente en este tiempo anda discutiendo Biblia, peleando con la palabra. ¿Qué dice la ley? No, Jesús calladito. Lo único que hizo fue levantar su mirada y dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Dice que todos dejaron las piedras allí, se fueron. La única que se quedó fue la acusada. No sabemos por qué, de repente fue que le dio miedo. No, aquí está Jesús el que me defiende, pero allá me agarran y me van a pedir igual. No sabemos. Lo único que sí sabemos es que Jesús dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, él no estaba haciendo apología del pecado, no está diciendo el pecado que cometiste fue bueno. Al contrario, mira, yo no te voy a condenar, pero oye, deja de hacerlo. O sea, vete y no peques más. Pero después nosotros nos conseguimos otro caso. Y estaba en ese caso un hombre llamado Esteban, lleno del Espíritu Santo. Eso ya es en los Hechos de los Apóstoles, lleno del Espíritu Santo el hombre, que predicaba la palabra del Señor con temor y temblor, que hablaba de la venida de Cristo, que hablaba de la importancia de un nuevo nacimiento en Cristo, que hablaba de la importancia de la vida eterna, del amor hacia el prójimo, y hablaba de todo esto. Y a este hombre lo llevaron y lo apedrearon. A la que estaba en adulterio no la apedrearon. Jesús estaba allí. Y lo que preguntó fue, o sea, ¿quién no ha pecado? Que lance la primera piedra. Y nadie lanzó la piedra. Pero Esteban estaba allí, dice que lleno del Espíritu Santo, levantó su mirada al cielo y lo único que exclamó fue, Señor, ellos no saben lo que hacen, perdónalo. ¿Y qué ocurrió en ese momento? Él muere. Ahora, ¿quién estaba allí en ese lugar? ¿Quién estaba allí? A ver. Saulo de Tarso. ¿Por qué Jesús no intervino en la muerte de Esteban y sí intervino en la muerte
de esta mujer, porque no son generaciones de cristal. ¿Sabes por qué? Porque el problema de nosotros ahora es que no queremos sufrir por causa del evangelio. No queremos ser criticados por causa del evangelio. Mire, mi hermano, no nos plantamos en este tiempo. En este tiempo dar fruto es como que si fuera más bien como que por su ropa los conoceréis. Por la forma como habla los conoceréis. No, la Biblia nunca dice que los conocerían ni por ropa ni por la forma como hablaban, sino por el fruto los conoceréis. ¿Y qué es fruto para usted? ¿A qué le llamamos fruto nosotros en este tiempo? A tener muchas cosas. De hecho, hay una gente que cree que la bendición de Dios son carros, casas, terrenos y cosas materiales. Y testifican de que esa es la bendición de Dios. E incluso usted escucha gente, dame mi bendición. A mí cuando alguien me pide una bendición, le he dicho la bendición, Dios te bendiga. Pero ¿cuánta gente ha involucrado a las cosas materiales con la bendición de Dios cuando la Biblia no enseña eso? E incluso para los apóstoles, para los discípulos de Cristo, para los que están en Nigeria en estos momentos, para la gente que está en Afganistán predicando a Cristo, para los que están en la India predicando a Cristo, para los que están en China predicando a Cristo, donde no se puede predicar a Cristo como nosotros sí podemos, porque son países completamente comunistas, apartados de la ley de Dios. Para ellos es un honor morir por la causa de Cristo. Es un honor. Es una bendición para ellos morir. E incluso para Pablo fue una victoria entregar su vida por la causa de Cristo. Usted nunca va a leer una carta apostólica del apóstol Pablo quejándose. Estoy aquí sufriendo porque sufrir me tocó a mí toda la vida. No dice estoy aquí preso, pero mi espíritu no está preso. Vean, una cosa impactante. Y nosotros en esta generación de cristal de la religión, mire, primero muertos que sencillo. Entonces, esta palabra que está en 2 de Corintios capítulo 4, donde dice el apóstol Pablo, somos derribados, pero no destruidos, por todos lados, dice, nos presionan las dificultades, somos derribados, pero no destruidos. Este Pablo también expresa allí mismo, también ese verso 16, vivimos en constante peligro de muerte. Sin embargo, nunca nos damos por vencido. Ahora, ¿se imagina usted cómo sería la generación de Pablo en nuestro tiempo? ¿Cómo sería la generación de Pablo en nuestro tiempo, en este tiempo que nosotros estamos viviendo ahora? Vean, yo escuchaba a una persona a quien yo admiro mucho, y eso no quiere decir que deje de admirarla. De verdad que no. Soy de las personas que creo que al ser humanos, en nuestras fragilidades, en nuestras flaquezas, en nuestras miserias humanas, porque las tenemos también, podemos inclusive llegar a dudar. Pero una cosa que tenemos que tener bien claro nosotros es la identidad en Cristo. ¿Quién es Cristo en nosotros? No quiénes somos nosotros. ¿Quién es Cristo en nosotros? Y este hombre en una entrevista le hicieron unas preguntas. ¿Qué piensa acerca del aborto? Ni a favor ni en contra. ¿Qué piensa acerca de esto? Ni a favor ni en contra. Y yo ya va. La cosa es que usted tenga el deseo de entrar dentro de un público y usted diga ni a favor ni en contra, porque por ese público, las convicciones firmes, si tuviésemos nosotros una generación como la generación del apóstol Pablo, lo malo es malo y lo bueno es bueno y punto. Que es lo que nosotros vivimos en este tiempo. Las personas, aún los creyentes, con tal de no quedar mal con la gente, están en esa posición, ni a favor ni en contra. Ya va. Que usted respete una postura no significa que la acepte, que es muy distinto. Yo puedo respetar todas las posturas, porque el Señor las respeta,
pero aceptarlas como una verdad, siendo una mentira, jamás. Ahora, nuestra generación, o actualmente vivimos en una generación de cristal a nivel natural y espiritual. Nuestra generación, muy por el contrario, carece de tolerancia ante la crítica. Cuando los corrigen, se frustran rápidamente. Son inestables emocional y espiritualmente. Son inseguros de su llamado, de su propósito. Se desmotivan fácilmente. Pasan por algunos problemas y quieren dejar de ir a la iglesia. Y cuando no les dan la razón, toman una postura de víctima. La pregunta es, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos ocurrió en el camino? Mire, yo siempre me quedo con muchas preguntas y a veces hasta sin respuestas. Por ejemplo, esa que le decía. ¿Por qué Jesús ayudó a la prostituta o a la mujer que fue hallada en adulterio? ¿Y por qué no libró a Esteban del apedreamiento? Si era el hombre de Dios. Si era el hombre de Dios. Y usted se va a la Biblia y usted entiende el por qué. Porque la vida que nosotros tenemos en esta tierra y la muerte es ganancia. Mire, Pablo lo supo decir. Para mí el vivir y el morir en Cristo es ganancia. Ahora, ¿qué pasa con nosotros cuando estamos más aferrados a esta vida? Lo vemos como una pérdida. Es como que si alguien nos critica, si alguien nos cuestiona, si alguien nos confronta, si algo, no si alguien, porque a veces ni siquiera es alguien, algo nos cuestiona o algo nos confronta, cónchale, es malo. Vean, en este caminar he aprendido por la palabra y lo que procuro enseñar no es historia, son vivencias. Hace años, tengo muchos testimonios, ¿no? Pero este es específico para esta palabra que Dios me ha ministrado para ministrar a la iglesia hoy. Yo estaba en un programa de radio, el cual pasé 12 años haciendo radio. Y en esos 12 años ocurrieron muchas cosas. Entre ellas, confrontar. Este pueblo era un pueblo completamente desordenado, como está ahorita, peor. Porque si no hay quien confronte, las cosas como que se salen de control. Aquí habían demasiados desórdenes. Antes, ser un talibán era como que los escasos, ¿verdad? Talibanes porque tenían bombas en sus casas y que eso era un peligro, eso era una bomba de tiempo. Y yo recuerdo que yo en la radio lo hablaba. Cuando la gente decía que fulano, que este es talibán, que la gasolina. Y yo, ¿y dónde están los guardias? De hecho, llegué a tener ocasiones donde mi esposo como activo en la guardia me hacía a veces llamados de atención. Amor, cónchale, me llamaron la atención, mi comandante, ¿qué tal? Que cómo es posible que la mujer del sargento Parra está en la radio diciendo que la Guardia Nacional no hace su trabajo. No lo hacían. No es que cómo es posible, no lo hacían y punto. Y yo le dije a él, ya va, el militar es usted, no yo. Y yo no me voy a quedar callada. Eso me ganó es que gente que me odiara, porque la gente odia. Lo malo que está haciendo, odias al que se lo está enseñando, porque no lo van a querer ver. Cambié de programación, me vuelvo a Reflexiones para el Alma, un programa, tú sabes, muy dulce, muy bonito, pero muy tajante también. Porque ¿qué reflexiones para el alma? El alma tuya no va a cambiar si tú no tomas una decisión, porque llega un momento de nuestras vidas verdaderamente donde dejamos de ser víctimas para convertirnos en ¿quién? En gente que sabe, chicos, que en la vida tiene que aprender. Y así yo lo hacía en el programa de la radio. De hecho, yo tuve muchísimas personas anónimas que me escribían cosas, como por ejemplo una que me dice, yo fui abusada hace años, nunca lo confesé, nunca se lo dije a nadie y por eso yo vivo esto y esto. Y yo le dije, bueno, tienes que hacer esto si realmente tú quieres ser libre y comenzar a ser feliz. Gracias al Señor. Pero imagínense, suavizándole a la gente, pobrecita, tú sufriste mucho, tocó. No, nada de eso. Y terminé de hacer radio, listo, se acabó la radio. Pero ¿qué comenzó en mi vida? Después de terminar de hacer radio,
Comencé a enfocarme, ya va, se me fue la idea que estaba dando cuando empecé a hablar de la radio. En la radio, un día me tocan la puerta, estaba yo haciendo reflexiones para el alma. Ya yo había terminado mi programa. Usted es la pastora Mabel. ¿Sí? ¿En qué puedo servirle? El hombre tenía apariencia de indigente. Zapatos desgastados, ropa completamente desgastada. Y él me dice, a mí me dijeron en el cafetín, había un cafetín cerca, que si usted no me ayudaba, nadie más lo iba a hacer en Santa Elena. Vean lo que le dijeron a él, que si yo no lo ayudaba, nadie más lo iba a ayudar en Santa Elena. Ya él había ido a varias denominaciones cristianas acá en Santa Elena. Y por supuesto, cuando usted a alguien le dice eso, y si usted tiene en su corazón esas ínfulas que usted es el que ayuda, usted es el que hace, usted es el que sabe y usted es el que esto, yo vivía eso. Pero yo hablo de mi vivencia, yo no hablo de la suya, hablo de la mía. Y yo recuerdo que yo salgo, sí, qué bueno, ¿y quién se lo dijo a usted? No, unos señores por allá, ya yo fui, me empezó a mencionar los lugares que él había ido. Ay, más se crece uno porque uno cuando le dicen que aquella iglesia no hizo, ay, se la pasan hablando de mí, no hacen, vean. Salgo yo con el hombre y le pregunto, ¿usted desayunó? No, no he comido. No cargaba ni una locha en el bolsillo. Como uno tiene buena influencia, la gente cree en los evangélicos todavía que son buena paga, aunque la mayoría no pagan, pero creen. Yo fui a pedir fiado y cuando pido fiado, me dieron fiado y le di al hombre el pastel y un jugo. Déjame aquí recoger algo. No pagan, paguen, ¿oyeron? Porque Jesús pagó sus deudas del pecado, no el dinero. ¿Ok? Hay que pagar. Ok, retomo nuevamente la idea. Salgo con el hombre, el pastor está en la parte de afuera, un carrito Arauca que nosotros teníamos, que el Señor nos regaló, y él me ve a mí con el hombre todo andrajoso, y él me dice, me monto en el carro y le digo, amor, vamos a la línea, y él se me queda mirando, se monta el señor atrás, yo le digo, móntese amigo, y el señor se monta. Cuando el hombre se monta, que le digo a mi esposo, vamos a la línea, vamos en todo el camino. Yo voy hablando, alardeando, porque la gente que le gusta alardear siempre sabe, ¿no? Ay, ¿qué tal? Que el programa estuvo tal, que yo no sé qué, que Dios me usó, que yo hablé, que yo hablé, yo hice, yo dije, yo no sé qué. Ay, yo sentía una atmósfera, porque es que atmósfera, vea. Cosa que venimos repitiendo de años. Casi como nosotros andamos en la nube, bajo la nube. No, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Dentro, es el que nos convence. ¿Qué ocurrió? Cuando vamos llegando al puente, conocido popularmente como el puente de los borrachos, después de tanto yo hablar, yo hablaba mucho. Aquí hablo predicando. Ustedes pueden sentar conmigo, no voy a hablar, lo voy a escuchar, pero predicando sí hablo. El hombre me hace así, por la espalda, si me toca. Hermana Mabel, quiero que sepa algo. Usted no está haciendo nada por mí. Casi como que me volteo ya. ¿Qué le pasa a este tipo? Yo estoy saliendo a mi comodidad, vean. Le saco fiado un pastel y me va a salir con el cuento que yo no estoy haciendo nada por él. No, sí, por mí acaso. Vean. Pero me quedo callada. Y me dice, usted no está haciendo nada por mí. Usted todo lo que hace, lo hace por usted. Porque todo lo que el hombre siembra, eso el hombre cosechará. Fíjate solamente con qué corazón estás sembrando. Yo fue a llorar. Lloré y nada, ahí me callé por completo. Llegamos a la línea, mi esposo se baja, mi esposo es un hombre mucho más callado que yo, y habla con el dueño del terminal donde tienen la fuente de soda, y medio le comenta que este señor es un judío que habían asaltado aquí en Venezuela, se había quedado sin documentos, sin dinero, sin ropa. Venezuela no tiene una embajada de Israel actualmente, y en aquel tiempo no, porque estaban los pleitos con Israel, el gobierno con Israel, y este hombre tenía solamente que llegar a Brasil, a una embajada de Israel, para que lo auxiliaran. Más nada, él no tenía más nada que hacer. Eso y le iban a dar todo. Y entonces este hombre, ni siquiera el pastor terminó hablando. No, mi pastor, quédese tranquilo. Mire, le dieron el almuerzo, le dieron la cena, le dieron el pasaje y le dieron dinero para que llegara donde él tenía que llegar.
Porque cuando alguien llega a tu vida, puede ser Dios mismo, que así como se le apareció a Abraham, aquellos ángeles, y los vio a Abraham de lejos, y dijo, mata un becerro rápido, trae leche, vamos a lavar los pies de esta gente. Y comieron con Abraham. Así puede haber estado pasando con mi vida. Porque les confieso algo. Él me dijo a mí que él se llamaba no sé qué, y yo lo anoté y lo busqué. Me dijo, búsqueme en las redes. Y yo nunca lo encontré. Pero ese señor me dejó una gran lección en la vida. Nada de lo que yo hago, lo hago por la gente. Lo hago por el Señor. Porque todo lo que yo siembre, de eso voy a cosechar. Yo no ayudo a nadie. ¿A quién ayudamos nosotros realmente? ¿Qué podemos dar de nosotros? Que sea bueno realmente. Todo lo bueno que usted y yo demos siempre es Dios. Mire, cuando nosotros estamos dando lo de Dios, entiéndase bien esto, nuestro intelecto queda por el suelo. Porque no sabemos nada. Nuestra arrogancia se ve expuesta. En ese momento yo dije, casi como que, ¿qué más tengo que hacer para ganarme el cielo? Nada. Jesús se lo ganó para mí. Él lo ganó por mí. Pero eso hay que aprenderlo. Que en medio de ese dar vamos a tener sufrimientos. En medio de ese dar vamos a tener rechazo. Mire, en medio de ese dar vamos a sufrir diferentes situaciones en la vida. Pero como usted y yo sabemos que eso no es contra nosotros, porque la gente no hace cosas contra nosotros, sinceramente. Ellos la hacen porque ellos están así. Cuando están así, ellos van a dar de lo que tienen. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuál va a ser nuestra posición? Saber que esa leve tribulación momentánea no se compara con el peso de gloria que ha de manifestarse en nosotros a través de Cristo Jesús. Mire, cuando yo entiendo que no es que Cristo está sentado a la diestra del Padre solamente, sino que Él está encarnado en mí, las obras que yo hago son las obras que hace Cristo. Él está encarnado en nosotros. Cuando yo entiendo que el Espíritu Santo, y esto se lo decía yo a mi esposo esta semana, yo le decía, amor, ¿cuántas locuras nosotros hemos cometido por repetición? Solamente por repetición. Repetimos versículos que no están alineados realmente ni al contexto ni al propósito. La gente que en este tiempo anda poniéndole vellones a Dios. Cónchale, eso fue Gedeón. Fueron casos específicos. La gente que anda en este tiempo todavía, no, es que Dios me va a dar la mujer. Dios no te la da. Tú tienes que buscarla con discernimiento. Mire, Dios se la dio fue a Adán. ¿A quién le dio Dios mujer? No, es que la mujer que yo tengo me la dio Dios. Y entonces después tú le escuchas. ¿Por qué Dios me dio esta mujer? Dios te la dio. ¿Dónde tú la escogiste? A ver. ¿En qué momento de tu lapso mental, emocional tú estabas cuando escogiste a esa mujer? Mira, yo le doy la gloria al Señor por lo que Él ha hecho en mi vida. Pero mi esposo estaba loco cuando se metió conmigo. Sinceramente. Sinceramente, estaba loco. Muchacho que 28 años apenas, no tenía hijos todavía, con una vida por delante. Y aquí no me estoy menospreciando, pero hay que tomar en cuenta muchos factores también. Yo no me estoy, ay, que yo era, no. Pero yo soy real con lo que yo era. Ahora sé quién soy. Y le digo, gracias a Dios soportaste, mi hijo. Pues no soportaste, entonces tú no tuvieras la mujer que tiene Mabel de Parra, que tiene el apellido tuyo. Que ustedes antes lo conocían como el sargento, ahora lo conocen como el esposo de la pastora Mabel de Parra, para la gloria de Dios, no mi gloria. ¿Y qué hacía el pastor? Él me dice que un día escuchando una canción, no fue escuchando a Dios, escuchando una canción y que él dijo, porque todos los guardias le decían, tú eres loco, ¿cómo tú te vas a meter con esa mujer? Él escuchó una canción que decía, ¿por qué no han de saber que te amo, vida mía? ¿Por qué no he de decirlo? ¿Qué más? Si unes tu alma con el alma mía, ¿qué importa si después me ven llorando un día?
Si acá... Y él decía, se vive solamente una vez. Mira, el primer problema que tuvimos, él me quería ahorcar. Entonces no le escogió Dios, él le escogió. Que Dios nos ayudó es otra cosa. Que Dios enderezó nuestro camino, que enderezó nuestros pasos, que enderezó nuestra vereda, que nosotros dispusimos verdaderamente servirle al Señor, dejar de ser hipócritas los dos, dejar de fingir un matrimonio que era un infierno, es otra cosa. Aleluya. Pero no fue Dios. Aquí los que no están casados aprendan a escoger, ¿oyeron? Porque se sufre lo que no se debe haber sufrido. Porque una cosa es ya cuando tú llegas, por ejemplo, él no tenía muchachos, ya yo tenía 3, yo estoy ligada. La mamá le dijo, hijo, esa mujer nunca te va a dar hijo. Y él, no importa, mamá, yo así la quiero. Estaba loco. Por eso le digo, Dios es especialista en causas perdidas. Claro que sí. Pues no le estoy diciendo a usted aquí hoy, bueno, usted se volvió loco también. No. Eso se cambia si hay cambios aquí. Si no cambiamos, no, porque vivimos toda la vida. No es que por tu culpa es que yo no soy feliz. Porque yo debía haber escogido al otro. Casi todas las mujeres tenemos una historia que había un chamo rico que era el que nos seguía y buscamos al pobre. Casi todas. Ay, había un muchacho allá en la iglesia que era del coro y ese muchacho era un ángel. Ay, yo escogí, fue tu papá. O sea, ¿sí o no? Las hijas de nosotras tienen historias de eso. Que casi todas tenemos una historia de eso. Victimizándonos. Y eso no resuelve ningún asunto. Mira, lo que resuelve es aceptando quiénes somos nosotros y quién es Cristo Jesús en nuestras vidas. Porque ahí enfrentamos verdaderamente nuestra vida de fe en el Señor. Ahora bien, hoy el Espíritu Santo nos está llamando a serle fiel, a vivir una vida plena en Jesús, a ser una generación distinta, a desarrollar nuestro potencial y entregarle nuestra vida realmente a Él. Vean, esas locuras que les hablaba de repetición. Hay varias canciones. Anoche me quedé dormida escuchando himnos del himnario, pero en gospel. Muy linda esos arreglos musicales. Y hay unas canciones que dicen, por ejemplo, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó. Ya va, ¿el Espíritu Santo está contigo o no está contigo? ¿Cuántos cristianos hay aquí? Por eso es que nosotros tenemos la tendencia de gente que lo que le gusta es la chiripiorca. Y déjalo que se mueva. ¿Cuál que se mueva? Si Él no está para moverse. Dice que en el principio Él se movía sobre la faz de las aguas. Pero ahora, ¿dónde vive Él? Él no está para moverse allá adentro. Para darnos maripositas en el estómago. No, para convencernos de verdad, de justicia y de pecado, o sea, de juicio. Pero si un hombre o una mujer que dice tener el Espíritu Santo no se deja convencer por Él, sino cree que Él es una fuerza que está externa, que deja lo que se mueva y deja lo que te toque y deja lo que esto. ¿Cuántos venimos cantando esas canciones? Por eso es que no tenemos relación con el Espíritu Santo. Mire, por eso es que somos tan débiles, hablando de esa generación de cristal, de ceder a lo malo, de aceptar las cosas que Dios no acepta ya en nuestra vida, sencillamente. ¿Por qué? Porque lo llamamos cuando lo necesitamos, ¿no? Casi como que estamos como el seguro. Es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. ¿Tenerlo a quién? Si Él debería tenernos a nosotros. El Espíritu Santo debería tenernos a nosotros. ¿Cuántas veces usted se levanta en la madrugada sin sueño, incluso que no puedes ni dormir, y hablas con el Espíritu Santo? La mayoría de las veces ni siquiera nos ponemos a pensar en eso, que Él está allí, vamos a conversar con Él. Dice que Él gime con gemidos indecibles y Él intercede por nosotros y le pide cosas a nuestro Padre por nosotros que ni siquiera nosotros hemos llegado a pensar. ¿Cuáles son esas cosas? ¿Cuál creen ustedes que puedan ser esas cosas? Mire, la mayoría de la gente no duerme porque tiene un compromiso económico. La mayoría de la gente no duerme porque tiene deudas, porque tiene problemas, porque está lleno de ansiedad, porque tiene proyectos, porque quiere hacer esto y porque quiere hacer aquello. Todas esas cosas es lo que el Señor Jesús dijo. Vengan a mí todos los que están afanados y cargados, que yo los haré
descansar. Eso es todo. Mire, Jesús dijo también, busquen primeramente ¿qué? El reino de Dios y ¿qué más? Su justicia. ¿Y qué va a suceder cuando yo busco primeramente el reino de Dios y justicia? Todas las cosas, vean, no dice la mitad, todas las cosas serán añadidas. Pero si yo no estoy entendiendo lo que el Señor quiere que yo entienda, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que sencillamente yo tengo una vida contraria a la vida que el Señor me quiere dar. Mire, nos pasa, y yo se lo explicaba a mi esposo la otra vez, después que yo se lo cuento, él me dice, oye, ya yo entiendo eso. Él decía, yo no entiendo, porque él como militar veía tantas cosas. Por ejemplo, cuando llegaban las mujeres al comando de la guardia, golpeadas, maltratadas por los esposos, a ponerle la denuncia, y después esa misma esposa iba a quitarle la denuncia al marido que le había puesto. Esa misma. Y él dice, yo no entiendo cómo una mujer, después de que el hombre le hace esto, lo denuncian y ellas van a quitar la denuncia. Y yo le dije, yo sí te lo puedo explicar, porque yo lo viví. ¿Por qué lo hacíamos? ¿O por qué lo hacemos? ¿O por qué algunas lo hacen? Porque sencillamente nuestra vida es de dependencia emocional a alguien. Y si ese alguien es una persona narcisista, que se victimiza, tú llegas a sentir como que tú eres el culpable de que él te haya pegado. Tú eres el culpable de que esa persona te haga daño. O incluso puede ser un hombre maltratado por una mujer también. Tú puedes llegarte a sentir que nadie te va a querer. Y eso era lo que yo vivía. A mí nadie me va a querer. Ahora, ¿quién me va a ayudar? Y ahora me quedo sola. Y ahora yo con estos hijos. ¿Quién va a criar los hijos? Y todo este poco de cosas. Cuando una mujer, su mente es abierta, sus pensamientos son renovados, su pensamiento es transformado. Mire, el día que se quiere y se va y punto, y ahí nadie la detiene. Pero pasó por todo eso. Así nos pasa a nosotros en el Señor. Pasamos años escuchando que el Señor quiere que nosotros seamos bendecidos, prosperados en la salud, así como prospera nuestra alma, pero no lo vivimos. Pasamos años inclusive escuchando que el Señor quiere que nosotros verdaderamente amemos a nuestro hermano, pero no lo amamos. Y pasamos años y años y años. ¿Cuándo puede ocurrir eso? Cuando nuestra mente es transformada. ¿Y qué la tiene que transformar? La palabra. Esa mente no va a ser transformada ni por la filosofía ni por la psicología. Es transformada por la palabra. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando nosotros estamos dispuestos. Cuando tenemos un corazón verdaderamente dispuesto, disponible, Señor, hazlo conmigo. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo no quiero seguir haciendo mi voluntad. Quiero vivir verdaderamente tu palabra. Y usted podrá decir, wow, pero lo he intentado. No te canses de intentarlo. Vean, hay tantas evidencias de que intentarlo no está mal. Lo que no está bien es cuando no lo haces. Mire, lo que no está bien es cuando tú sencillamente te diste por vencido. Esta semana recibí una palabra de parte del Espíritu Santo e inmediatamente una persona me escribe, ¿de qué? De fingir, me puso. No quiero fingir más. No soy nada de lo que tú crees. Lo mejor que te puede pasar en la vida es que te olvides de mí, que dejes de orar por mí, que dejes de hablarme cosas de Dios, porque no quiero escuchar nada de Dios. Cuando tú escuchas gente que te dice eso, yo le dije, lo único que quiero que sepas es que yo te amo. Más nada. ¿Qué les puedo decir? Lo único que yo quiero que sepas es que yo te amo. O sea que no me voy a cansar de decirte lo que Dios tiene para ti. No me voy a cansar de decirte lo valiosa que tú eres, porque sencillamente Dios no se ha cansado de ti. Y su respuesta fue, gracias por no soltarme. Pero vean eso, es cuando hacemos dependencia con el hombre. Pero si nosotros hacemos una alianza con el Espíritu Santo de Dios, cuando tenemos dependencia de Dios, sabemos que Dios no nos va a soltar jamás y nunca. Porque un día yo voy a partir de esta tierra. Imagínense si esa mujer se queda después que yo. ¿Se muere conmigo? ¿Entierra en el hueco conmigo? No. Por eso hay cosas en la vida, mis amados, que solamente Dios puede hacer. Solamente Dios puede hacer. Y una de ellas es transformarnos. Porque esa transformación trae verdaderos
cambios. Mire, yo soy de las que creo que si hubo una generación como el apóstol Pablo, no anduviendo él con Jesús, él no habiendo andado con Jesús. Pablo no anduvo con Jesús. Quienes anduvieron con Jesús fueron los otros, pero Pablo no anduvo con Jesús. Pablo escuchó a Jesús porque ni siquiera lo vio. Escuchó la voz del cielo cuando le habló y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la pregunta de él fue trascendental. ¿Quién eres, Señor? Tú no le llamas Señor a cualquiera. Según el original, Señor era amo. Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: soy Jesús, a quien tanto tú persigues. Y aquí ensamblo nuevamente esto con lo que les contaba acerca de por qué Dios no impidió que apedrearan a Esteban y sí impidió que apedrearan a la mujer en adulterio. Porque resulta que ese Saulo que escucha la voz de Dios era el mismo que estaba siempre persiguiendo a los cristianos para matarlos, llevaba cartas para que los mataran porque estaba en contra de lo que predicaba el apóstol Pablo, que en este tiempo era Saulo. Dios estaba preservando en la vida de Saulo. ¿Por qué? Porque lo iba a convertir en ser un perseguidor a un perseguido por causa de Cristo. Porque era el propósito y sigue siendo el propósito de Dios. Antes nosotros éramos perseguidores también del evangelio, de los cristianos. Criticamos a los cristianos. Ay, se creen santos. O después que hicieron y después que tal cosa. Ahora sí. Pues ahora sí, porque ahora es que entra el Señor en nuestros corazones. Ahora sí, porque ahora es que realmente entra en nuestra vida el operar del Espíritu Santo. Ahora sí, porque lo que antes éramos ya nosotros no lo somos. Ahora sí. Por eso es que se trata de Cristo y no de nosotros. Por eso cuando nosotros aprendemos esos principios y entendemos que no somos nosotros, sino que es Cristo en nosotros, dejamos de andar, mi hermano, como llaneros solitarios, dejamos de andar como ovejas sin pastor, dejamos de andar como gente que no tiene fruto. Es un compromiso genuino que nosotros debemos tener con el Dios de la palabra. ¿Y qué compromiso es? Es alumbrar donde nosotros estamos. Mira, yo lo escuchaba esta mañana. Si mi vida de la predicación solamente estuviese alineada un domingo, yo sería la mujer más miserable de esta tierra. Porque no es hablar la palabra, es vivir la palabra. Es vivirla. Y vivirla tiene sufrimiento. Pero una de las cosas que yo amo del obispo Edir Macedo es: pare de sufrir. Pare de sufrir. ¿En qué sentido? Pare de pensar que usted lo están persiguiendo. Y siéntase bendecido cuando es perseguido por la causa de Cristo. Por eso sí. Hay gente que dice: escúchale, después que me volví cristiano en mi casa los problemas aumentaron. Claro que tienen que aumentar. Porque eso va a desarrollar tu carácter. Porque nos vamos a gloriar ¿en qué? En las tribulaciones. Miren, lo que la gente ahorita no quiere gloriarse es lo que se gloriaba el apóstol Pablo. Pablo se gloriaba de las persecuciones, se gloriaba de los azotes, se gloriaba del naufragio. Mire, de todo eso. De las prisiones. Ahorita la gente dice algo de nosotros y ya casi como que nos queremos morir. Escucha esto. Todavía le dice a la gente: ¿y no te dijo cuánto yo le serví? Cuando te critican por algo. Ah, te dijo tal cosa que yo hice, pero no te dijo cuántas veces yo le abrí la puerta de mi casa. No tenemos que hacerlo. ¿Para qué? Porque nunca fue entonces por los otros, fue por nosotros. Ahí sí entra. Porque la recompensa suya y mía, ¿de parte de quién viene? Pero dígalo y vívalo. Pues a veces nosotros decimos: mi recompensa viene de Dios, y lo menos que estamos esperando es recompensa de Dios. Estamos esperando a ver que alguien nos pague el favor que le hicimos, que nos devuelva. Mire, yo aprendí con mi cobertura espiritual, con mi padre espiritual, porque cobertura es un techo. Habla de paternidad, porque la paternidad sigue existiendo hoy y siempre. Mi padre espiritual
Yo aprendí cosas con ese hombre sin que él me las estuviera enseñando a mí directamente, que me sentara a Mabel y todo así. No, yo lo escuché hablar. Por eso es que el hijo aprende escuchando al padre. Él es una persona que todas las veces que ha venido a Santa Elena, todas las veces que ha venido a Santa Elena, nunca me ha dicho, pásame los pasajes, como lo hacen la mayoría de los predicadores que tú mueves. Que por eso es que yo no invito a predicadores. No por el dinero, por la actitud del corazón del hombre. Porque no es el dinero el problema. Es la actitud del corazón. Me llama, yo lo llamo, papá, tú sabes que nosotros tenemos un evento y que, ok, hija, ¿cuándo es? Tal día. Ok, yo salgo para allá. Yo sé el día que sale y cuando llega al terminal. Y un día me dice, él necesitaba algo, no recuerdo exactamente, pero me dijo estas palabras. Hija, ve, yo necesito tal cosa, pero antes de decirte lo que necesito, no tienes que decirme que sí, si no puedes. No me voy a molestar si no lo haces. Lo que yo no quiero es serte de agravio. Esa fue su frase. Oye, extraño, ¿verdad? Pues no está acostumbrado a que no puede decir que no. Porque menos a su papá espiritual, o al hermano fulano de tal, o a este, ¿qué van a decir después? Hipocresía religiosa. Hipocresía, más nada. Pues tenemos tanto hipócrita sentado dentro de nuestras congregaciones que a todo el mundo le quieren quedar bien, hablan de la gente igualita. Mire, allí yo aprendí a hacer eso. Cuando yo voy a pedir algo, oye, ¿será que tú puedes? Si está disponible, si no, no hay problema. No pasa nada. ¿Y sabe de qué eso me liberó? De un espíritu que yo tenía muchísimo tiempo atrás, que era el espíritu mío, no era el espíritu del diablo, el mío. De que como mi familia a mí me enseñaron a que los favores hay que pagarlos, porque así le enseñaban a uno y que para que no hablaran de uno. No, páguenle el favor. Pregunte cuánto es de una vez para que usted pague el favor. O sea, yo decía, Dios mío, yo traía eso y eso era orgullo. ¿Disfrazado de qué? De servicio. Y no era servicio. Porque el día que a mí alguien me decía que no, ese día yo me moría. Yo no le decía nada, pero mi semblante cambiaba. Yo me ponía brava. Y tanto que yo le sirvo a la gente y la gente no me sirve a mí. Y tanto que yo me doy por la gente y la gente no se da por mí. Y yo tal cosa. Yo siempre vivía en eso. Que yo. Hasta que yo aprendí, ya va, esto no es, se trata de mí. Se trata de Cristo en mí. O sea, ¿cuáles son las actitudes verdaderamente que yo debo tener? Y les confieso que vivo más tranquila. Pues no estoy esperando nada de la gente ya. Y no es que la gente no pueda hacer algo por nosotros. Claro que sí. Pero ya yo no espero lo que yo antes esperaba. Recompensa de la gente. Yo espero recompensa del Señor. Y entendí que esa generación de cristal no es la que el Señor quiere construir con nosotros. Él quiere una generación fuerte, firme en el Señor, que sepa que las aflicciones son necesarias, las persecuciones son necesarias, los problemas son necesarios, porque eso es lo que forja el carácter de un hijo de Dios. Eso es lo que forja. O sea, que si a usted y a mí en algún momento nos dijeron, vengan a Cristo que se le acaban los problemas, eso es falso. Vengan a Cristo que ahora sí es verdad que van a prosperar, que van a tener dinero, que van a tener... Eso es falso. Porque están buscando son las añadiduras. Y nosotros debemos buscar primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Aprendamos bien esto. Porque hay gente que busca el reino, pero no busca justicia. ¿Y qué es justicia de Dios? Es lo que usted y yo no podíamos hacer. Por nuestras propias fuerzas no lo íbamos a poder lograr. No íbamos a ser salvos por obras de justicia tampoco. O por buenas obras. Pero sí somos salvos cuando nosotros aceptamos a Cristo, pero también su palabra. Porque el que ama a Dios, ama su palabra. Y su palabra es viva. Y su palabra es verdad. No existe nada que esté por encima de su palabra cuando nosotros verdaderamente, oye, aprendemos y menguamos en nuestra naturaleza humana para que la naturaleza recreada en Cristo Jesús sea la que se vea en nosotros. Sinceramente, este es un tiempo para nosotros experimentar esa gracia, ese favor, esa gloria, esos preciosísimos decretos que el Señor estableció para nuestras vidas.
y dejar de nosotros creer que le estamos ordenando algo a Dios. Mira, el Espíritu Santo es tan precioso que Él nos enseña, nos da a conocer al Padre. Que en estos días yo decía, Dios, cuánto daño nosotros traemos. Y le hemos hecho inclusive a la feligresía, poniéndolos a repetir decretos y decreta esto y decreta aquello y ordénale a Dios, casi como que si Dios es nuestro títere. Gente que lo que hace es quejarse. Usted nunca ve a un salmista, David, quejándose, yendo a la presencia del Señor con quejas. Al contrario, dice que entraba con alabanzas. A veces iba triste, pero no era quejándose de Dios. El mismo Job dice, ¿acaso solamente serviremos al Señor cuando todas las cosas salen bien? ¿Ah? Por eso es que afianzarse en la fe cuando aún las cosas que pareciera que no tienen sentido, eso es firmeza. Mire, ¿qué sentido tiene que te roben tus ahorros? Y tú digas, ya va, pero esto era lo que yo tenía para mi carro, para mi casa. Entonces el ego de maldecir, de quejarte, dale la gloria a Dios. Porque tú sabes que cuando algo de eso ocurre, es porque tu carácter está siendo desarrollado y formado. Y no es que, bueno, ahora como me robaron 100, el Dios me va a dar tanto porque está obligado. No, no. Es porque Dios pesó tu carácter también, probó tu carácter, probó tu obediencia. ¿Y qué hace Dios con gente que prueba su obediencia y sale aprobada? Lo promueve, lo bendice. Mire, yo me acuerdo una vez que yo escuché una mujer que decía, si tú le diezmas a Dios, casi como que si tú le estás pagando a Dios que Él te devuelva. Tú tienes el derecho, vea, ¿de dónde sacamos eso en la Biblia? De reclamarle a Dios que Dios te dé a ti. ¿Quién es el hombre para contender con su creador? Si yo diezmo, lo hago por obediencia, punto. Y aparte, pero si yo lo hago porque alguien me dijo a mí que si yo doy tanto me devuelven tanto, porque así lo han hecho. Mire, yo estaba meditando también en aquel texto donde Jesús estaba viendo la ofrenda de la viuda que dio las 2 blancas que tenía. Y ese dice que aquel dio de lo que le sobraba. Entonces hay gente coaccionada emocionalmente porque no tienen una vida de intimidad con el Espíritu. Van y dan todo lo que tienen porque Dios le va a dar el doble. Eso es no tener intimidad con el Señor. Porque hay cosas en la Biblia que no necesariamente eran para que tú lo hicieras igual. Era Dios mostrando el corazón de la gente. Y Dios mostraba el corazón de esa mujer era en la sencillez que ella tenía para ofrendar. No en la cantidad que ella iba a ofrendar. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos nada en los bolsillos? ¿Usted nunca le ha pasado? Y que usted cuando llaman a la ofrenda, usted se siente como que, ¡ay! Y ahora yo no voy a pasar. Ay, si no pasas, ¿qué pasa? ¿A quién vamos nosotros aquí a impresionar? ¿A Dios? A Dios no lo impresionamos. Dios conoce nuestro corazón. Y punto. Pero por años hemos vivido eso. Buscando impresionar ¿a quién? A los demás. No. Por eso es que cuando yo aprendo que yo no soy una generación de cristal, sino que yo soy una generación del Espíritu, del tercer día de la resurrección, lavada por el agua y el Espíritu. Hermano, a mí nada me va a doblegar. Mire, son convicciones, es identidad en Cristo Jesús, es firmeza, es tener una vida con propósito, es ser serios con el compromiso que nosotros tenemos con el Señor. Vean, hace años me invitaron a predicar en un local aquí en Santa Elena, cuando antes me invitaban a predicar. Estaba dentro de los concilios. Y yo voy y doy un mensaje, hermano, de fuego. Pero yo quería impresionar a la gente. Mire, cosa tremenda es un líder sin dirección del Espíritu Santo. A ver, ¿qué mensaje trastorna más? ¿Qué mensaje mueve más? ¿Qué mensaje? Y salimos de allí, eran unas fiestas de Santa Elena, de estas de los carnavales, que en ese tiempo eso era full. Y me acuerdo que Débora tendría como 6 años. Y ese día yo hablaba de esto, de
el fruto del Espíritu, ¿sabe? ¿No? El fruto sin fruto, de la paciencia y lo demás. Y yo cargaba una camioneta que no tenía, los vidrios no bajaban automáticamente, sino con, ¿sabes? Manuales. Y se me atraviesa una señora en una Vitara. Mi hermano, yo quería bajar el vidrio rápido para insultar a la señora y no podía. Baja el vidrio. Abrí la puerta, casi me lleva a la puerta de un motorizado. Y le pegué un grito a esa mujer. La insulté, porque ella se me había atravesado. Mi hija Débora, 6 años. Mamá, ¿y tú no acabaste de predicar de eso? Por eso es que muchas veces nuestros hijos se vuelven rebeldes. Porque nosotros no vivimos lo que predicamos. Ahí está la respuesta. ¿Qué nosotros vamos a decir? A ver, ¿que no los enseñaron bien en la escuela? ¿Que en el liceo no los enseñaron? ¿Que en la universidad no los enseñaron? No, nosotros somos los que mostramos lo que ellos llegan a hacer un día. ¿Y qué hice yo en ese instante? ¿Qué cree usted que yo hice? A ver, cuénteme. Alguien que me diga, ¿qué cree usted que yo hice? Reflexioné, ay, la hermana cree en mí, ¿vale? Cerré la puerta, me quedé calladita, yo no dije nada, nada pasó. Yo no dije, ay, es verdad, hija, no. Cerré la puerta, llegué a la casa, mi esposo se me quedó mirando nada más así como que, ya lo hice, ya no puedo retroceder, ¿qué voy a hacer? Pues, no, está bien, me van a caer a piedra ahora. Vean, pero después tuve que entender, oye, no, lo que yo hice no estuvo bien, está mal. Porque ojalá todos reflexionáramos inmediatamente, ¿verdad? Escuchamos una palabra. Oye, es cierto, pero nos confronta, la palabra nos confronta. ¿Y qué pasa cuando hay una confrontación? Hay una de dos, o reaccionar y cambiar, o sencillamente quedarnos. No, igual no, empeoramos, porque cada día nos volvemos más necios. Porque cierro con este versículo que dice, corrige al sabio y te amará más. Corrige al necio y te odiará. Eso es lo que hace la necedad de nuestra vida. Cuando no nos dejamos verdaderamente corregir. Odiamos más bien a la persona que nos quiere corregir. Entonces, este año, mire, hoy es el último domingo del mes de mayo. Mañana iniciamos el 6º mes. Mire, siempre lo digo cada vez que vamos a empezar un año. El año no cambia a la persona cambia en el año. Hay gente que dice, ¿cuántos aquí comenzaron la dieta en enero? Que diciembre dijeron en enero, ya voy a comer todo lo que me voy a comer ahorita. Porque en enero, ¿verdad, mi hermano? Comienzo. ¿Cuántos comenzaron en enero? Y ya en febrero ya se le acabó la dieta. No importa, sígalo haciendo. No estoy para criticarlo. Sígalo haciendo, sígalo intentando. Que un día usted mismo se va a dar cuenta y usted va a decir, ya, se acabó, ¿verdad que sí? Ahora sí es verdad que ya yo tengo más experiencia, ya yo sé lo que tengo que hacer, ya yo sé lo que me conviene, ya yo sé lo que el Señor quiere para mi vida y con esto yo voy a cambiar. Estos son los cambios que nosotros necesitamos. La palabra del Señor aplicada a nuestras vidas. Amén.